Los problemas que yo tenía era depresión, a raíz de que a mí me involucraron en la brujería desde muy chica. Yo veía bultos, veía cosas y llegué al punto hasta de hablar con muertos. Ahí comenzó la depresión, las ganas de morirme. Yo me la vivía encerrada nada más en mi cuarto, no quería saber nada, era muy tímida. Por lo mismo de que yo me sentía así, yo buscaba malas amistades. Yo, por querer complacerlos, comencé a tomar, comencé a fumar. Era algo que sinceramente a mí no me gustaba, pero por estar con ellos, por no sentirme sola, yo comencé a hacerlo. Ahí, cuando yo llegaba a mi casa, era peor, porque hubo una ocasión, voy a contar, en la que yo tomé al grado de quedar casi desnuda, y los compañeros de ahí que estaban conmigo, en vez de cubrirme, me tomaron fotografías. Todo eso se me juntó, y en la prepa yo no quería estar cerca de nadie. Me aislé totalmente. Era la chica que se la vivía en la esquina, nada más llorando, no aceptaba ayuda de nadie. Intenté suicidarme. Mis papás me invitan al Templo de los Milagros, y ahí es donde escucho hablar del Espíritu Santo, que Él era quien podía darme la paz, quien podría darme las ganas de vivir nuevamente algo que yo había perdido desde hace mucho tiempo. Y yo decidí buscarlo. Cuando yo escucho hablar del ayuno de Daniel, yo entré, dejé todo, ¿no? La única cosa en lo que yo pensaba era en enfocarme en el Espíritu Santo. Yo estaba decidida, ¿no? En el momento en el que yo vi todo lo que pasé y que había una transformación sin yo haberlo recibido, yo quiero buscar más. Yo busco en veladas, cada velada que había oportunidad, yo voy y lo busco, hasta que hubo una situación en la que yo no acepté. Yo hablé para Él: Dios, yo te necesito. Y en ese momento hubo esa certeza de que Él estaba conmigo, una paz, una tranquilidad, una alegría que era inimaginable. La joven tímida ya no está más. Ahora al contrario, ¿no? Las personas que están cerca de mí no quieren separarse, quieren estar siempre ahí. Yo tengo sueños y sé que los voy a realizar. Yo no cambiaría, sinceramente, la transformación que hizo el Espíritu Santo dentro de mí, porque todo aquello que yo pensaba que yo ya no iba a poder continuar, que era mejor morir, se quitó. Ahora, al contrario, yo quiero seguir, porque esa fuerza me impulsa a hacer más, me impulsa a crecer día a día. Recibir el Espíritu Santo, vivir con Dios, es una cosa diferente, es una cosa que siempre va a permanecer. Es como un mejor amigo que siempre va a estar ahí impulsándote, desarrollándote, tanto intelectualmente como profesional. Es aquel que te levanta, que te dice: continúa, yo estoy contigo. Él no te abandona en ningún momento.